Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Como cada domingo estamos compartiendo y analizando la palabra del Señor. En este caso ya hace varios domingos que estamos analizando aquí lo que es la Biblia del Oso, aprovechándola, sacándole el máximo provecho, ya que contiene bastante información muy relevante, información que no tenemos en la Biblia Reina Valera 1960, que es la versión que comúnmente estamos usando. La semana pasada, a modo de recordatorio, para retomar hoy día ya esta clase, la semana pasada estuvimos analizando el libro de Primera de Macabeos y decíamos que en este libro encontramos información relevante con respecto al Imperio griego, ya parte del Imperio griego, generalmente del año 140, 160 al 137, nos da bastante información. Cuando estuvo, digamos, el Imperio griego en su apogeo, ya menciona también a Alejandro Magno, la Biblia del Oso, ya nos daba información, ¿no es cierto?, de que su reino duró alrededor de 12 años, o sea, su mandato en este caso estuvo a cargo del Imperio griego alrededor de 12 años. El Imperio griego lo comenzó el padre de Alejandro Magno, conocido como Alejandro el Grande o también como Alejandro el Macedonio. Su padre Felipo comienza el reino, ¿no es cierto?, y es asesinado, y en su lugar entonces lo sucede Alejandro Magno, quien duró en el puesto, en la silla gobernando alrededor de 12 años, y también se cree que fue envenenado, murió muy joven a los 32 años, y antes de morir reparte el reino en 3 amigos que también eran generales del ejército, y le reparte el reino antes de morir para que continuasen con el pensamiento, con la idea que tenía Alejandro Magno. ¿Cuál era esa idea que tenía Alejandro Magno? Alejandro Magno tenía, ¿no es cierto?, un sueño de unir a todo el mundo que existía en aquel entonces, ya bajo el alero, bajo el Imperio griego en este caso, ya hacer un solo reino, ya. También tenía un sueño de hacer una sola cultura, la cultura griega. Tenía el sueño de hacer una sola religión, en este caso la ideología de los griegos, ¿ya? Y también tenía el pensamiento y el sueño de que todo el mundo hablase una sola lengua, un solo idioma, en este caso el griego. Entonces, basado en este pensamiento, los nuevos gobernantes, que fueron los tres generales que se reparten el reino, comienzan, ¿no es cierto?, a trabajar en este pensamiento, y a cada pueblo, a cada ciudad, a cada nación que iban conquistando, le iban montando las escuelas griegas, los gimnasios griegos, los juegos, ¿no es cierto?, que hacían los griegos, el idioma griego, y por supuesto poniendo los altares y también las imágenes de sus dioses, poniendo templos también, ¿ya? Y el pueblo de Israel no fue la excepción. Lo menciona acá la Biblia del Oso, lo leíamos la semana pasada, como en el caso de Israel, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en las plazas, en las calles, le fueron montando escuelas griegas, esparciendo el pensamiento, la cultura griega, ya poniendo los gimnasios griegos, los templos griegos, las imágenes de los dioses griegos, y de esta manera, ¿no es cierto?, invadieron Israel. Israel no pudo hacer mucho,
digamos, luchar contra el helenismo griego, porque no tenían el poder bélico para hacerlo o para enfrentar al poder del imperio griego. Así que tuvieron que sufrir estas consecuencias, digamos. Ellos venían levantándose, saliendo del imperio babilónico, estaban reconstruyendo el templo como Darío lo había mandado a reconstruir, ¿no es cierto?, cómo le había permitido a los judíos que empezasen a volver a su tierra, a reconstruir las ciudades, los muros. No llevaban mucho tiempo, muchos años de eso, ¿no es cierto?, cuando se levanta el imperio griego y entonces caen de nuevo, ¿no es cierto?, en las manos de otro imperio, y de un imperio bastante peor del que ellos estuvieron, porque aquí menciona la Biblia, ¿no es cierto?, que una vez que muere Alejandro Magno y uno de estos generales se reparte en la tierra, y el que le tocó el sector de Israel, ¿no es cierto?, a medida que ellos iban muriendo, estos generales, iban sus hijos gobernando, y estas tres familias prácticamente gobernaron en el imperio griego por mucho tiempo, y a medida que ellos iban muriendo, entonces los hijos le iban tomando su lugar, hasta que nace uno llamado Antíoco Epifanes, ¿ya? Los judíos le llamaron la raíz de la maldad, la raíz del mal, ¿ya? Porque Antíoco Epifanes fue muy, muy malo, ¿ya? Y lo leíamos la semana pasada, las cosas que mandó hacer en Israel Antíoco. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar analizando un poco y leyendo parte de esta historia que está relatada aquí en la Biblia del Oso, en el libro de los Macabeos, ¿ya? Y la cual mantiene, ¿no es cierto?, mantiene información muy, muy valiosa para nosotros, ¿ya? Ya voy a ir explicando por qué, pero por ejemplo, una de las cosas que fue más grave para los judíos de aquel entonces, que hicieron el imperio griego, ya, fue montar uno de sus dioses, una imagen de su dios, la abominación desoladora que mencionaba Daniel. Ellos la vieron ahí, ¿no es cierto?, cuando el imperio griego pone esta imagen de este dios griego, en este caso la imagen de Zeus, en el altar del templo. Eso fue lo que ya fue la gota que colmó el vaso, como se dice, y fue donde los judíos entonces empiezan a reaccionar, en este caso los macabeos, ¿ya? Así que vamos a leer un poquito más de esta historia, de las cosas que ocurrieron allí. Por ejemplo, dice: a los 15 días del mes Casleu, en el año 145, el rey Antíoco edificó la abominable ídolo de asolación sobre el altar de Dios, y edificaron altares por todas las ciudades de Judá y alrededor. Es aquí entonces cuando él, ¿no es cierto?, ya se atreve a poner una imagen de su dios, del dios principal que tenían los griegos, que era Zeus, ya, y se atrevieron entonces a profanar el templo y poner esta imagen en el altar, ya. Dice, y eso ocurrió, ¿no es cierto?, en el año alrededor del año 145 antes de Cristo, ¿ya? Y ¿qué más hicieron? Dice, y adelante de las puertas de las casas y por las plazas encendían incienso y sacrificaban, y los libros de la ley que eran hallados eran despedazados y quemados a fuego, ¿ya? Esta información que estamos leyendo y adquiriendo aquí de la Biblia del Oso es súper importante,
saber que a Israel lo estaban llenando de ídolos, poniéndole estatuas, poniéndole templos, estaban las escuelas griegas, estaban poniendo los gimnasios griegos, ¿ya? Esta información es muy relevante porque esto después nos ayuda a entender los evangelios, entender el libro de los Hechos, entender las epístolas de Pablo, porque después son ellos, los apóstoles, que se van encontrando con todas estas cosas que implantaron los griegos, ¿ya? Y esta información es relevante porque ellos fueron quemando todos los rollos que fueron encontrando en Israel, escritura que encontraban, la quemaban, la despedazaban, ¿ya? Y bueno, y es esa la razón, ¿no es cierto?, de que los judíos también tuvieron que esconder en vasijas de barro, de cerámica, esconder muchos rollos, incluyendo, ¿no es cierto?, los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, ¿ya?, o los rollos de Qumran, como se le llama, ¿ya? Y bueno, y en muchos otros lugares fueron encontrando también rollos, ya escondidos de esta manera, porque los judíos trataron de salvar lo que más pudieron, ¿ya? De lo contrario no tendríamos hoy la palabra del Señor en nuestras manos. ¿Qué más dice? Y a cualquiera que hallaban el libro del concierto del Señor, y a cualquiera que consentía a su ley, le hacían morir por su violencia, conforme al edicto del rey. De esta manera era tratado de ellos el pueblo de Israel, que se hallaba de mes en mes por las ciudades. A los 25 días del mes sacrificaban sobre el altar que estaba delante del altar, y las mujeres que se hallaban haber circuncidado a sus hijos eran muertas conforme al edicto del rey. Esos eran los hechos que estaban ocurriendo en Israel en ese año, alrededor del 140, 160 al 137 antes de Cristo. De esa manera, digamos, llegó el imperio griego invadiendo a Israel, imponiendo su ley a la fuerza, digamos, dando muerte al que encontraban practicando la ley, obedeciendo a las escrituras que ellos tenían. Eran dado muerte también, ¿no es cierto?, a las mujeres que encontraban que a sus hijos lo habían circuncidado, a sus hijos los ahorcaban delante de ella y también le daban muerte, como lo menciona aquí. Por ejemplo, dice: a las mujeres que se hallaban haber circuncidado a sus hijos eran muertas conforme al edicto del rey, y colgándoles los niños de los cuellos, y confiscaban sus casas y mataban a los que habían circuncidado a los niños. Con todo esto, muchos de los hijos de Israel se esforzaron y se afirmaron para no comer comidas inmundas. Esto es importante también, porque también lo encontramos en el Nuevo Testamento después, ¿no es cierto?, que los judíos no querían juntarse con los gentiles, no entraban a la casa de los gentiles para evitar comer con ellos, porque como lo dice aquí, los 25 de cada mes, los griegos acostumbraban a hacer ciertos sacrificios, incluso en el altar del templo, ¿ya? Y también a veces lo hacían públicamente por las calles donde habían montado altares. Habían sacrificios que se hacían a diario, ¿ya?, o todas las semanas por parte de los griegos. Es decir, y después obviamente esta carne que era sacrificada en honor a sus dioses, esa era la carne que después comían. Entonces los judíos, digamos, no querían comer con ellos, no se allegaban a ellos, parte de los judíos, digamos, no todos, porque muchos judíos abrazaron el helenismo de los griegos, y muchos judíos también, ¿no es cierto?, para evitar la muerte, se doblegaron a sus leyes. Pero por supuesto también había judíos celosos que prefirieron morir, dar su vida, pero no obedecer la ley griega.
y escogieron por mejor morir, como lo dice acá en el 65. Dice, con todo esto muchos de los hijos de Israel se esforzaron y se afirmaron para no comer comidas inmundas. Escogieron por mejor morir que contaminarse en viandas inmundas y profanar el santo concierto, y por ello fueron muertos. Y fue grande ira en Israel en gran manera. ¿Ya? Bueno, mucho, como lo menciona acá, ¿no es cierto?, el libro de los Macabeos, muchos de los judíos no quisieron, digamos, obedecer a la ley griega, se negaron, ¿no es cierto?, a los sacrificios que ellos hacían, se negaron a comer la carne que daban en el sacrificio a los dioses griegos, y prefirieron entonces morir en vez de obedecer esa ley. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es tan importante esta información que tiene el libro de los Macabeos? Es tan relevante esta información porque es aquí donde se empieza, es en ese año, en esos años del Imperio griego, donde se comienza a formar el clima político, el clima religioso, ¿ya?, y el clima cultural, donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, donde iba Él, digamos, a iniciar su ministerio, y donde lo iban a continuar también después de Él sus discípulos. Así que esta información es tan relevante para después entender los dichos de Pablo, es tan importante para entender, ¿no es cierto?, los evangelios, o para entender algunos dichos de Cristo. Como por ejemplo, yo quiero leerle aquí, voy a ocupar la Reina Valera 1960 para andar un poco más rápido. La Biblia del oso es bastante grande para buscar rápido los libros y también los textos o los capítulos. Ya vienen en números romanos, entonces es un poco más lento porque cuesta uno manejarse, no está acostumbrado a manejarse en los números romanos, así que se hace más lenta la búsqueda. Así que para andar un poquito más rápido, para leerle alguna información, como por ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 8 al 13, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ya que el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros llega a Listra, y vamos a ver aquí lo que le ocurre cuando llega a Listra. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y aguinaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería hacer sacrificios. ¿Ya? Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 8 al 13. ¿Ya? Y leí esto porque esto ya era, ¿no es cierto?, el pensamiento griego. Aquí vemos parte de la religiosidad que tenían los griegos, cómo adoraban sus dioses. Incluso habían levantado un templo a Júpiter, ¿ya? Y al ver a Pablo y a Bernabé que hacen este milagro, ¿no es cierto?, ellos dicen: los dioses han descendido, ¿no es cierto?, en semejanza de hombre a la tierra.
y comenzaron a adorarle, ¿no es cierto? Y ya la historia es conocida. Pero esta cultura y esta parte religiosa de los griegos ya se había esparcido por todo el mundo de aquel entonces, digamos. Ellos habían impuesto ya la cultura, la parte religiosa, ¿no es cierto?, la parte política. Habían fundado las bases de cómo se iba a gobernar en el mundo en aquel entonces, ya, incluyendo en nuestros días, digamos. De allí nace, ¿no es cierto?, cómo se hace el Senado, cómo se ha hecho la parte política, cómo se gobierna. Todo nace de allí hasta los días de hoy. Aunque después, ¿no es cierto?, cuando nace nuestro Señor Jesucristo y comienza su ministerio, ya lo hace bajo el Imperio Romano. Pero aunque Roma había tomado el poder después de los griegos, finalmente, ¿no es cierto?, prevalece la cultura griega, permanece, ¿no es cierto?, la ideología griega, y permanece la cultura griega, incluyendo hasta nuestros días. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos lo hicieron los griegos, y hasta el día de hoy permanecen y han sobrevivido ya miles de años, ¿no es cierto?, esta parte del deporte, digamos, que hicieron los griegos, que inventaron los griegos, y permanece con nosotros hasta el día de hoy. Y por supuesto las escuelas, los pensamientos griegos, ¿no es cierto?, las ideologías griegas están en nuestro entorno, la filosofía, las matemáticas, todo esto, ¿no es cierto?, que los griegos se perfeccionaron en eso y la enseñaron en sus escuelas. Todo eso está en nosotros, incluyendo la filosofía, ¿no es cierto?, que en las universidades o en los colegios generalmente le enseñan a nuestros hijos, ya excluyendo, por supuesto, a Dios. La filosofía generalmente excluye a Dios, lo saca, ¿no es cierto?, porque a todo le da una razón, a todo le da una justificación, ya, y no de parte de Dios. Así que eso permanece en nosotros hasta el día de hoy, ¿ya? Pero imagínense, 140, 130 años antes de Cristo, eso estaba a full, ¿ya? Y aquí ya encontramos, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde Pablo ya comienza su ministerio, ¿no es cierto?, a predicar por todos lados, y se va encontrando con la cultura griega, con los dioses griegos por todas partes, aunque estaba gobernando Roma, ¿ya? Otra de las cosas, por ejemplo, que encontramos es, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 6, versos 20 y 21, por ejemplo, dice aquí, Pablo hablando a Timoteo, dice: «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia». ¿Ya? El apóstol Pablo aconseja a Timoteo en este caso, porque la filosofía y la libertad de pensar y la libertad de expresarse, digamos, y de expresar lo que uno piensa con respecto a una cosa, y argumentar con respecto a esa cosa, todo esto los filósofos griegos lo practicaban, eran expertos en esto, ¿no es cierto? Y por supuesto, ya en la época de Jesús y posterior a Jesús, ¿no es cierto?, ya como lo estamos viendo aquí en el libro de Timoteo, 40, 60, 70 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo esto estaba todavía, ¿no es cierto?, full time, lo que era la cultura griega, lo que eran los pensamientos griegos. Y por supuesto los apóstoles se encontraban con esto, se encontraban con estas discusiones donde tenían, ¿no es cierto?, que argumentar con respecto a Cristo, argumentar con respecto a la ley de Moisés, argumentar con respecto a la existencia de Dios, ¿ya? Y argumentar con respecto a la creencia en nuestra fe que teníamos en el Mesías,
Y por supuesto los filósofos griegos también tenían sus argumentos, y a veces la plática que tenía uno con ellos, ¿no es cierto?, con este pensamiento que se había esparcido por todo el mundo de aquel entonces, y Israel no había escapado a eso, ¿ya? Entonces Pablo aconseja a Timoteo que se aleje de estas personas mejor, porque estas prácticas no llevan a ninguna parte, ¿no es cierto? Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual procesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo menciona, ¿no es cierto?, que ya muchos se habían apartado, siguiendo, digamos, lo había envuelto estos pensamientos griegos, estas argumentaciones, esta ciencia, ¿no es cierto?, que hoy día también la tenemos nosotros, con nosotros, digamos, está acá, viva entre nosotros, ¿no es cierto?, y argumentan y cosas que uno dice, ¿de dónde sacan tanta cosa? Por ejemplo, días atrás salían en los noticieros, salían las noticias, por ejemplo, que iba a pasar un cometa, no me acuerdo qué día, un cometa que había pasado 50.000 años atrás. Y usted se pregunta, ¿y quién tomó esa imagen, o quién, digamos, dijo que ese cometa había pasado 50.000 años atrás? Entonces uno se da cuenta y dice, y la gente, ¿no es cierto?, solamente lee, pero no se cuestiona y dice, ¿de dónde sacan esta información de 50.000 años atrás? Si a veces uno busca información de 1.000 años atrás y es difícil encontrarla, imagínese 50.000 años atrás. Entonces toda esta ciencia, toda esta filosofía que es mentirosa, ya, que trata de engañarnos, estaba tan viva en los tiempos de Pablo, de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? También, por ejemplo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo también menciona en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo 5, dice, haciendo una comparación, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y hace mención, ¿no es cierto?, a un atleta, a los juegos que habían, que practicaban los griegos y que habían, ¿no es cierto?, puesto por todo el mundo de aquel entonces, y los judíos, por supuesto, no habían escapado a eso. Por ejemplo, Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos, él menciona, ¿no es cierto?, en su libro, que muchos judíos, cuando iban a los gimnasios de los griegos, ya, ellos tenían que entrar desnudos. Por supuesto, no iban mujeres a los gimnasios, y los hombres tenían que estar desnudos dentro del gimnasio, dado que como habían muchas revueltas por parte de los judíos tratando de pelear contra los griegos, entonces debajo de las túnicas llevaban cuchillos y asesinaban a muchos griegos. Entonces los griegos, para evitar eso, el que tenía que entrar al gimnasio tenía que entrar desnudo. ¿Y qué ocurrió allí? Que como los griegos adoraban el cuerpo, ya lo hacían una forma de culto, digamos, del cuerpo, vieron que los judíos eran circuncisos, y los judíos que abrazaron el helenismo se sintieron avergonzados, ¿ya? Y muchos trataron de reconstruir esa parte que había sido cortada, digamos, en su parte del sexo. Entonces hasta ese punto, digamos, Flavio Josefo cuenta cómo los judíos, digamos, se habían asimilado con los griegos. Por supuesto, no todos, eran grupos, ¿ya? Bueno, y es en este contexto, es en esta situación que nacen los famosos macabeos, que por supuesto ustedes lo han escuchado oír, porque son parte de la historia de Israel, ¿ya? Y ellos, ¿no es cierto?, manejan, digamos, en el periodo de los macabeos, es donde se generan muchas batallas, los judíos contra los griegos, tratando de luchar contra ellos, ¿no es cierto?, de alejarlos de su nación. ¿Ya? ¿Y quién inicia toda esta revuelta de los macabeos?
es un hombre llamado Matatías, que tenía 5 hijos, ¿ya? Y es uno de sus hijos, llamado Judas, el que le apodaban el Macabeo, ¿ya? Yo les voy a leer aquí un poquito donde comienza, digamos, la revuelta de los Macabeos. Matatías era uno de los sacerdotes de Israel, y se los voy a leer aquí. Dice: en aquellos días levantóse Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de los hijos de Joanín, es decir, sacerdote de los hijos de los sacerdotes de Jerusalén, y asentó en el monte de Modín, y tenía 5 hijos, Joanín, es decir, que sus 5 hijos eran sacerdotes, que tenía por sobrenombre Gabis, y Simeón llamado Tasi, Judas por sobrenombre Macabeo, Eliezer por sobrenombre Abarón, y Jonatas, que era llamado Apus, el cual, viendo las afrentas que eran hechas al pueblo de Judá y en Jerusalén, dijo: ay de mí, ¿para qué nací? Para ver que el quebrantamiento de mi pueblo y la destrucción de la santa ciudad, y para estarme aquí entre tanto que ella es entregada en mano de los enemigos. El santuario también es entregado en mano de adversarios. El templo es tornado como un vil hombre. Los vasos de la gloria son llevados cautivos, sus hijos son muertos por las calles, y sus mancebos han caído con el cuchillo de los enemigos. ¿Qué nación hay que no haya ocupado su reino, o que no haya gozado de sus despojos? Todos sus cautivos es quitado, y la que era libre es hecha sierva. He aquí que nuestros santuarios y nuestra hermosura y vuestra honra es asolada, y las gentes la han profanado. ¿Para qué pues nos ha de servir más la vida? Y con esto Matatías rompió sus vestidos, y sus hijos con él, y vestidos de sacos lloraron en gran manera. A los que habían sido enviados por el rey Antíoco vinieron para allí para constreñir y sacrificar y encender inciensos delante de los ídolos, y para apartarse de la ley de Dios a los que habían huido en las ciudades de Modín. Y muchos del pueblo de Israel se juntaron con ellos, mas Matatías y sus hijos estuvieron firmes. Entonces los que habían sido enviados del rey Antíoco respondieron y dijeron a Matatías: tú eres príncipe y clarísimo y grande en esta ciudad, y fortalecido de hijos y de hermanos. Allégate pues el primero y haz el mandamiento del rey, como lo han hecho toda la gente, y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén, y tú y tu familia seréis contados por amigos del rey, y serás tú y tus hijos aumentados en oro y en plata y en otros muchos dones. Y Matatías respondió y dijo a alta voz: aunque todas las gentes que están a la sujeción del rey le obedezcan, apartándose cada uno del culto de la ley de sus padres y reciban sus mandamientos, yo empero y mis hijos y mis hermanos
caminaremos en el concierto de nuestros padres. Mejor Dios nos sea favorable que dejemos su ley y sus ordenanzas. Nosotros no escucharemos las palabras del rey para apartarnos de los mandamientos de nuestra ley, ni a diestra ni a siniestra, y por otro camino. Como él acabó de decir estas palabras, allegóse un judío delante de todos para hacer sacrificios a los dioses sobre un altar que estaba puesto en la ciudad de Modín, conforme al mandamiento del rey. Y viéndolo Matatías, hubo dolor y sus entrañas se estremecieron y su furor se encendió en el celo de la ley, y saltando sobre él lo mató sobre el altar. En la misma hora mató al mayordomo del rey y el rey que constreñía a los hombres a sacrificar, y derribó el altar. Bueno, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Lo que está diciendo esta información es que vinieron personas mandadas por el rey Antíoco, obligando, ¿no es cierto?, que los judíos hicieran sacrificio a sus dioses. Y al primero que le piden esto fue al sacerdote Matatías. Matatías se negó a hacer el sacrificio, ¿no es cierto?, y le deja claro, ¿no es cierto?, al mayordomo que había mandado el rey Antíoco, que él y sus hijos no iban a hacer eso, no iban a obedecer al rey. Estaban en eso, ¿no es cierto?, cuando un judío se adelanta y va a hacer el sacrificio a los dioses griegos. Es aquí cuando Matatías se enoja, se enfurece, lo mata al mayordomo del rey Antíoco. Y es aquí, ¿no es cierto?, donde comienza la revelación de esta familia, de este padre con sus 5 hijos, con sus hermanos. Empiezan a juntar gente, empiezan a formar un pequeño ejército, ¿no es cierto?, y empiezan a luchar de alguna manera posible, a medida que el rey iba mandando personas a Israel, obligándolos a hacer, a cumplir el mandato del rey Antíoco, ¿ya? Los macabeos entonces peleaban como una guerrilla contra esta gente. Juntaron muchos soldados, muchos judíos que decidieron juntarse a él para luchar y defender la nación, defender la ley de Dios y no cumplir la ley de los griegos, ¿ya? Y esa es la lucha, ¿no es cierto?, que comúnmente nosotros escuchamos de los macabeos, y se le llama a los macabeos porque uno de los hijos de Matatías, el segundo, que se llamaba Judas, cuando muere Matatías, digamos, es el que queda cumpliendo la labor de su padre con respecto a sus hermanos, toma el control del ejército, y es Judas quien libera muchas batallas, tiene mucha victoria, logra dar cierta tregua en Jerusalén, logra controlar un poco la situación, la entrada de los griegos, ¿ya? Pero finalmente muere, ¿no es cierto?, y los griegos ya invaden completamente. Y bueno, y después, ¿qué relata los libros del Macabeo? Relata, ¿no es cierto?, que después, cuando ya están ahogados con los griegos, empieza ya a levantarse el Imperio Romano, y son los mismos judíos que van al Imperio Romano a pedirle que se unan con ellos para que los liberen de la esclavitud que lo tenían los griegos. Esa es la historia que tienen los macabeos. Es una información muy, muy relevante, muy importante, porque nos ayuda a entender mucho lo que es el Antiguo Testamento, porque después, como les decía y como les leí parte de las cosas que encontramos en el Nuevo Testamento, después, ¿no es cierto?, cuando estamos leyendo, que a veces no sabemos de dónde viene, por qué pensaba la gente de esa manera, y esto nos ayuda a entender un poco, ¿no es cierto?, esta situación, este clima político, este clima religioso que existía en el tiempo de Jesús en Israel y en el tiempo también de los apóstoles, ¿ya?
Que el Señor de paz les pueda bendecir el día de hoy, ¿ya? Que tengan una rica semana junto a su familia. No se olviden de escudriñar la palabra del Señor, de estar investigando y disfrutando de ella. Si Dios nos permite, nos veremos el próximo domingo. Jehová Shalom. Amén.